Chile está comenzando con la pandemia de la enfermedad COVID-19 causada por un virus del tipo corona. Eh, lo que hemos escuchado de Europa son noticias que uno no podía imaginar. O sea, que murieran 800 personas en Italia en un día por este virus y que Europa esté en un estado de cuarentena y que no se mueva nadie es notable. Y que esto que estemos haciendo aquí también. Nadie pudo haber predicho esto hace 30 días. Quiero presentar un documento que debe ser uno de los documentos científicos más importantes que se van a escribir en el siglo XXI. Es un reporte escrito por científicos ingleses a su primer ministro, en que calculan la cantidad de muertes y la cantidad de camas críticas que se requerirían en el Reino Unido en distintos escenarios, desde cuando no se hace nada para restringir la circulación de las personas hasta cuando se hacen cosas muy extremas como cuarentena obligatoria, cerrar escuelas y universidades. Y este reporte tuvo una gracia infinita porque hizo cambiar el punto de vista del primer ministro británico de la noche a la mañana. Inicialmente los británicos querían que todo el mundo se infectara para que se obtuviera como lo que se llama una inmunidad de grupo, porque esto es esencialmente como un resfrío, se decía entonces, a cambiar violentamente de opinión e imponer una cuarentena cada vez más estricta. De hecho, hoy día, lunes 23, el primer ministro británico ha anunciado una cuarentena muy estricta en toda Inglaterra. Entonces les voy a presentar la historia de este reporte, hecho por un doctor, o sea, comandado por un epidemiólogo inglés, Neil Ferguson. Y es muy interesante que la gente sepa la historia y que ojalá puedan leer el reporte, no solo se queden con mi opinión, y que reflexionen qué es lo que indica esto para Chile también. Eso es muy importante. A comienzos del año 2020, este personaje, que es Boris Johnson, el primer ministro británico, tiene una preocupación importantísima en su mente. Él tiene que resolver un problema que ha tenido a Inglaterra preocupada sobre sí mismo, que se llama el Brexit, cómo separarse de la Unión Europea. Esto es en enero, pero hacia finales de enero algún subalterno le debe haber dicho: señor primer ministro, hay una very strange situation en Wuhan, China, parece que hay un virus que podría traer problemas. Y el primer ministro británico, como han hecho otros, nombra un comité científico asesor para que estudie este problema y le diga qué es lo que tiene que hacer. Entonces este comité científico asesor se pone a trabajar y nombra a su cabeza el doctor Neil Ferguson, que es un epidemiólogo muy famoso del Imperial College London. ¿Y por qué hace esto un primer ministro británico? Porque los británicos saben cuál es el rol de la ciencia en la estatura de Inglaterra en el mundo. Por ejemplo, sin ir más lejos, ellos saben que en la Segunda Guerra Mundial el desarrollo del radar y cómo usarlo les sirvió mucho contra la aviación alemana. También toda la criptografía que les permitió descubrir las transmisiones alemanas, algo que se llama la investigación operativa, que le permitía perseguir submarinos en el Océano Atlántico, y un programa que ellos llamaron Tube Alloys, que fue el origen de la bomba atómica. Entonces ellos saben cuál es el rol que tiene la ciencia en el desarrollo. Pero el 12 de marzo, Boris Johnson, que se había apostado por hacer una especie de cuarentena muy soft, que no hay ninguna medida extraña, recibe el informe del profesor Ferguson, que le da un informe y que le dice: creo que tenemos un little problem. Entonces el informe, hecho público el 16 de marzo, pero conocido antes, está a cargo del profesor Neil Ferguson, y no es solo él, hay 31 autores, y que si usted analiza la vida científica de ellos, hay de todo, hay gente o sea, no es que haya mala calidad, pero gente que sabe computador, epidemiología, medicina, saben de todo, un grupo de lujo, y estos trabajan en el Imperial College de Londres,
Y los británicos y los norteamericanos le pusieron atención. Y este es un reporte, no es un trabajo científico, sino que se centra en los resultados fundamentales. Y aquí tienen el primer resultado, es que si no se hace nada, si no se hace nada, la cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes en Gran Bretaña y en Estados Unidos está dada por estos gráficos. Lo primero que hay que darse cuenta es que la epidemia dura 2 semanas, esta onda, dura 2 semanas, y por ejemplo en Estados Unidos dice que el máximo va a ser el 20 de junio y que va a haber como 17 muertos por cada 100.000 habitantes. Usted haga la matemática, Estados Unidos tiene 320 millones de habitantes y esto dice que va a haber 17 millones por cada 100.000, o sea, 170 millones por 170 muertos por millón ese día solamente. Hagan ustedes el número, predice el informe que en Estados Unidos van a haber 2,2 millones de muertos y en Gran Bretaña van a haber 500.000 muertos, si no se hace nada. ¿No? Que era la teoría inicial de los gobiernos de Estados Unidos y de Inglaterra, dejar que la población se infecte y que hubiera una como inmunidad natural, que sea una inmunidad de grupo, perdón. Y también muestra que todos los estados de Estados Unidos se van a contaminar de la misma manera, uno más temprano, uno más tarde. Y que la primera onda de esta pandemia dura 2 meses. ¿Ya? Así que hay que estar preparado. Después muestra un gráfico muy interesante cómo cambia la curva anterior si se hacen medidas. Entonces aquí este gráfico está, en vez de estar puesto en términos de muerte, está puesto en términos de camas críticas que se requieren por día. ¿Ya? Entonces Inglaterra, Inglaterra tiene 10 camas críticas cada 100.000 habitantes. Y este gráfico muestra que si no se hace nada, en el máximo de la curva, cuando no se hace nada, Inglaterra va a necesitar como 270 camas críticas por 100.000 habitantes, o sea, 27 veces la capacidad actual. Eso obviamente no lo soporta ningún método, ningún sistema de salud del mundo. Ahora, si se hacen distintas medidas de contención y de cuarentena, se avanza mucho. Por ejemplo, si se cierran las universidades y los colegios, si se aísla a los que están enfermos, si se ponen medidas de mitigación sociales, o sea, no acercarse mucho, las curvas se disminuyen y se atrasan. Entonces, esto es si uno hace cada medida por separado. Entonces, si uno hace las medidas todas en conjunto, podría ser que uno disminuyera la cantidad de casos mucho, mucho. Y es por eso que este informe se hizo famoso, porque convenció a los dirigentes políticos que eso es lo que había que hacer. Este gráfico muestra otra cosa también muy creíble para Inglaterra, y de nuevo esto no son en términos de muerte, sino que en camas críticas. ¿Qué pasa si no se hace nada en la curva negra? Si se hacen todas las medidas, fíjense que por 5 meses, fíjense que inicialmente hay muy pocos casos, pero cuando se terminan las medidas a finales de septiembre y se tiene que volver al año universitario y de colegios normales, vuelve una segunda ola de contagio. Entonces, indicando que esta cosa va a permanecer en la sociedad bastante tiempo. Y justamente el último gráfico muestra que van a venir ondas de contagio. La primera onda dura 2 semanas, o sea, 2 meses, y comienza ahora de marzo a junio del 2020. Van a disminuir los casos y este gráfico dice, ¿qué pasa si el gobierno británico toma la siguiente postura? Cuando los casos sean muy pocos, relaja las medidas de control y cuando pasen sin umbral las vuelve a tomar. Entonces, en la línea azul arriba indica que están activas las medidas de control social y cuando está abajo es que hacen relajado porque la cantidad de casos es muy pequeña. Entonces, en ese caso de control que como que suelta el control y lo vuelve a tomar, suelta entre nada de control y mucho control, de todas maneras hay como 6 o 7 ondas de contagio que nos van a acompañar hasta noviembre
del año 2021. Y la onda, la segunda, la tercera, la cuarta, no son tan pequeñas respecto a la primera. Eh, Sigue siendo un número notable de cuántas son las camas de uso intensivo que se requiere el sistema público de salud. Entonces esto muestra que nos va a seguir por mucho tiempo, este virus nos va a seguir a nosotros. Pregúntese cómo serían estos números con Chile, que somos 18 millones, y para que nadie pierda el norte, le muestra la cantidad de muertos, esto es la cantidad de muertos en la tabla a la izquierda, que ocurriría si se toman distintas medidas. Si no se hace nada, en Inglaterra van a tener 500.000 muertos, y si se hacen las medidas más restrictivas, si uno tiene suerte, puede ser entre 5.600 y 48.000. Como pueden ser, es muy impactante este estudio. Entonces, ¿qué habrá hecho Chile? ¿Estaremos haciendo lo correcto? Todos deberían leer este estudio. Entonces, el reporte Ferguson fue un llamado de atención a todos los políticos del mundo. Por eso Boris Johnson cambió de opinión, hasta Trump cambió de opinión. Seguramente también se lo hicieron notar a nuestro querido presidente. Y todos están en esta situación que, oh my God, ¿qué se va a hacer ahora? Y eso es una pregunta que todos nos tenemos que hacer.